Bienvenidos todos a las charlas del Consorcio de Historia Natural de Puerto Rico. Mi nombre es Rafael Rivero. Yo tengo un PhD de la Universidad de Michigan y yo soy el presidente y el director ejecutivo del Consorcio de Historia Natural de Puerto Rico. Aquí en esta charla lo que nosotros vamos a estar tratando de hacer es trayendo a personas que puedan discutir sobre su carrera, sobre sus experiencias científicas y sobre sus ámbitos en la educación, en las ciencias naturales específicamente y sobre la historia natural. Lo vamos a estar haciendo cuando sea que tengamos la oportunidad, así que si ustedes son unos científicos interesados, por favor, contáctenos y nuestra información va a estar disponible al final de la presentación. Mi charla específicamente es sobre mi carrera científica, así que lo llamé unas idas y unas vueltas forjando un camino en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque yo terminé saliendo de Puerto Rico y volviendo múltiples veces. Así que creo que eso es uno de los aspectos más importantes que uno tiene que considerar cuando sea que está bregando en el ámbito científico. Así que un poquito sobre mí. Esta presentación está en 4:3, en un cuadrado más o menos, porque esta es una presentación original que yo hice desde que estaba dando clases de zoología en la Universidad de Puerto Rico y utiliza la misma tipografía y todo eso, así que decidí tratar de mantenerlo un poquito nostálgico. Pero es un poquito importante porque ha sido algo que ha continuado creciendo, al igual que yo en el ámbito científico. Pero mi historia comienza cuando yo era chiquito, porque yo veía un montón a esta persona en específico, que se llamaba Steve Irwin, que era de Australia, y él tenía una serie sobre ellos y el trabajo que ellos hacían de conservación en Australia y también una historia específicamente sobre la fauna y los zoológicos que ellos habían corrido, que se llamaba Australia Zoo. Y era todo tipo de animal, ellos viajaban por todos lados y esa fue la primera vez que yo fui expuesto directamente a un ámbito al lado de la ciencia, ¿verdad? Y eso era la ecología, la conservación y obviamente pues la información interesante sobre animales. Y a mí siempre me gustaba que aunque se enfocaban en animales carismáticos, que es bastante normal, también se enfocaban en animales menos carismáticos o más interesantes, posiblemente más pequeños, ¿verdad? Había momentos callados a la misma vez que había momentos bastante grandes y entusiasmados. Fue tanto así que a mí, desde que yo era pequeño, cuando yo fui para otros lados, me llamaban el Puerto Rican Crocodile Hunter, ¿ok? El cazador de cocodrilos de Puerto Rico, aunque yo no he bregado con ningún tipo de caimanes. Pero cuando yo estaba en la escuela superior, ¿verdad? Que ya fui creciendo, yo terminé tratando de bregar con este concepto de zoología, ¿verdad? De qué es la zoología. Yo quiero estudiar animales y eso tiene un nombre. Así que yo empecé a tratar de hacer diferentes cosas. La primera cosa que yo hice fue que yo trabajé en el museo, perdón, el museo no, el zoológico de Miami. Ahora mismo se llama Zoo Miami, pero antes se llamaba Miami Metro Zoo cuando yo trabajé allí. Y esto fue en un periodo de uno de los semestres de mi escuela superior. Y cuando yo hice eso, pues yo tuve la oportunidad de vivir allá y bregar como si fuese una persona trabajando con los animales y también con estudiantes que estaban visitando ahí como si fuese un campamento de verano, que fue sumamente interesante y bien chulo y la pasé súper bien por dos veces que fui, fue 2 veranos diferentes. Pero yo terminé después de eso yendo para Colorado State University porque busqué las universidades que tuviesen zoología como un grado. Y lo que eso significa es que yo no solicité un sitio que tenía biología como el grado, yo solo solicité los sitios que tenían zoología. Y cuando yo estaba solicitando, eso era 7, 8 universidades máximo. Pero terminé en Colorado, por suerte, ¿verdad? Porque cuando terminamos visitando, yo visité la Universidad de Florida y entonces también íbamos a visitar Oregon. Y cuando estábamos volando de un lado para otro, pues era bastante conveniente parar en Colorado porque sí, porque nos daba la gana. Y resultó que el parar en Colorado impactó un montón la forma en que estábamos considerando para dónde yo iba a ir a estudiar, porque continuábamos comparando el viaje entero a los sitios donde sea que íbamos a Colorado. Y si yo cuando crecí aquí en Puerto Rico estaba rodeado de el yunque y de unos desiertos bien interesantes en el suroeste
y los calzos y todo eso, pues en Colorado era completamente diferente porque en Colorado estaban las montañas rocosas y era un ecosistema que yo nunca había visto en mi vida. Y era casi, ¿sabes? Que te quedabas mirando para allá afuera, veías los picos de las montañas y te quedabas estupefacto. Es una cosa bella, pero también es algo que está atado intrínsecamente con la geología. Y esto para mí es bien importante porque yo siempre había sido una persona que le interesaba las cosas de ahora, los animales de ahora, porque yo cuando era chiquito había pasado por la fase de los dinosaurios, como muchos nenes chiquitos pasan, pero no había considerado los aspectos geológicos, ¿verdad? Y el tiempo que conllevaba todo este tipo de historia de la Tierra. Pero aquí, en Colorado, de momento, con esas montañas enormes rocosas al lado de nosotros, pues yo tuve la oportunidad de mirar eso y poder ver las piedras. Y en esa región y hacia el sur en los Estados Unidos, se ve la historia de las piedras literalmente escrita en un nivel y otro nivel y otro nivel y cómo van cambiando. Y que mientras más detenidamente uno mira a todas estas cosas, más y más y más historia del pasado, pues entonces sabe. Y esto era bien importante para mí porque yo siempre fui una persona que quería tomar el contexto completo de las cosas que estaba estudiando y de lo que a mí me interesaba. Y para poder hacer eso en las ciencias biológicas, pues hay que estudiar el tiempo entero que la Tierra ha estado poblada por animales y cómo las cosas han cambiado. Yo estuve bregando con un montón de proyectos diferentes, incluyendo unos proyectos de multimedia, edición de video, documentales, ese tipo de cosas, y también bregué con traducción e interpretación. Así que eso fue cosas que yo hice mientras también a la vez estaba terminando mis estudios en la Universidad de Colorado, Colorado State University. Y salí de ahí y continué haciendo esas cosas en lo que trabajé para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y específicamente yo estaba ayudando a el proyecto de la recuperación de la cotorra puertorriqueña. Y durante ese periodo de tiempo, que fue inmediatamente después que me gradué en Colorado, tuve la oportunidad de trabajar en el Yunque y también en Utuado, mayormente en Utuado. Y estuvo excelente porque este periodo de tiempo fue antes de María y fue cuando la población de las cotorras estaba subiendo de una manera bien espectacular, pero a la misma vez me enseñó cómo bregar con la ecología del medio ambiente y con el rastreo de animales vivos y la conservación en general, incluyendo genealogía, para poder estar seguro de que la forma en que se reproducían era una forma sustentable para la conservación. Así que los colegas que yo conocí en este periodo de tiempo son excelentes y lo haría de nuevo mil veces. Hay algo bello sobre estar guiando por el Carso a las 5 o 6 de la mañana cuando la neblina está cruzando de un lado para el otro cuando está yendo en esa dirección. Es bien lindo y la luz le está dando a las montañas de una forma bien espectacular. Pero después de eso, pues entonces entré a la Universidad de Puerto Rico para empezar estudios graduados y mis estudios graduados empezaron con los coquíes, no tan solo con los coquíes en general de una forma científica con la computadora y todo eso, pero también era trabajando con los coquíes, ayudando con censos y con un montón de cosas así. Yo tengo a colegas, amigas y todo eso que están bregando con que bregaron con este tipo de cosas y continúan bregando con este tipo de cosas. Y eso es excelente porque obviamente es un organismo bien carismático de Puerto Rico, pero como a veces pasa, los ámbitos míos terminaron no funcionando con la gente con la que estaba trabajando y yo tuve que cambiarme a otro grupo. Fue por muchas razones, pero específicamente era porque yo estaba estudiando los árboles de la vida y son este tipo de árboles, los árboles que típicamente uno ve cuando sabe que uno abre un libro o algo así. Los árboles de la vida ya se habían hecho para los coquíes, desafortunadamente o afortunadamente para la gente que brega con este tipo de cosas y quiere contestaciones de las relaciones. Pero estos árboles de la vida eran bien interesantes para mí porque tenían ese contexto histórico que había mencionado. Y para lo que yo estaba haciendo, yo tuve suerte porque yo fui y hablé con un profesor que acababa de llegar a la Universidad de Puerto Rico
Y cuando hablé con él, él fue el que me adiestró sobre la información que había genética y todo eso para los coquíes, pero también él bregaba específicamente con peces. Y pues entonces, esta es una foto de ellos ahora mismo que están en California. Yo estoy abajo a mano derecha, se me pueden encontrar con la barba, y ellos ponen a la gente photoshopeada bien mala a propósito. Pero este laboratorio, cuando era mucho más pequeño, era el laboratorio al que yo pertenecía, que era el Fish Phylogeny Lab, el laboratorio de filogenética de peces. Y filogenética son la construcción de los árboles de la vida. Hoy en día se llama el Fish Evolution Lab, si no me equivoco. Pero yo lo que terminé estudiando fue, claro, porque sería demasiado fácil estudiar o interesarme en animales normales, disque normales, pues yo terminé estudiando no todos los animales a mano izquierda, que tú cuando te metes al océano tú los ves. Yo estudié todos los animales que ahora mismo se puede decir que no existen. Lo que hay ahora mismo son 6, 8 especies en total. Hay discusión de que podrían haber más que eso, pero son bien, bien, bien poquitas. Es la diferencia entre los peces que tienen las aletas así y los que tienen las aletas más carnosas. Y esos se llaman lobe fin fishes o unos peces de aleta carnosa. Y lo interesante de estos peces es que hoy en día no están en ningún lado, pero ellos estuvieron ahí durante la transición del agua a la tierra. Y ellos son la unión entre los peces y los tetrápodos, las cosas que tienen 4 patas. Y para poder discernir qué es lo que estaba pasando en este grupo en el pasado, en este momento bastante histórico, pues lo que nosotros hicimos fue que tomamos un montón de datos de ADN y tratamos de ver a cuál animal estaban más afiliados los tetrápodos, los peces pulmonados específicamente, que son los que son bien larguitos que se ven ahí, y los celacantos. Son 3 grupos diferentes. Y nosotros tratamos de comprobar 3 diferentes hipótesis o una que no se podía resolver. Cuando terminamos haciendo eso, estábamos usando un montón de ADN, estábamos secuenciando todo lo del laboratorio para poder tomar muestras de diferentes sitios y también lo que existía en sitios públicos en los Estados Unidos que tienen unos repositorios bien, bien buenos de datos genéticos. Lo que resultó, no tienen que saber el contexto entero, pero cuando probamos esto utilizando una metodología bastante extensa, lo que resultó fue que no importaba que nosotros escogíamos, el soporte para cada hipótesis diferente cambiaba dependiendo de lo que se estaba mirando. Así que en un caso estábamos mirando la proteína, en el otro caso al ADN, y el soporte para una hipótesis cambiaba dependiendo de cuál se veía. Así que es un problema todavía, aunque muchos paleontólogos dicen que no es un problema. Y ellos lo más seguro tienen razón. Pero, y respectivo a eso, después de estar haciendo mis estudios, o a la par, yo trabajé en el Museo de Zoología de la Universidad de Puerto Rico. Yo fui el gerente de colecciones, la persona que estaba bregando con el alcance comunitario, y también estaba bregando con la tecnología y la infraestructura del museo de por sí, tratando de modernizar las bases de datos, de mover un montón de información, de unificar todo lo que había por la parte de atrás del museo, mientras que a la misma vez se abría el museo más para personas que quisieran visitar del extranjero, y se estaba haciendo cambios a las colecciones internamente, más todos los recorridos y los talleres y todo eso que se hacía adentro del museo para todo tipo de estudiantes, desde intermedia, primaria, lo que sea, hasta estudiantes graduados que necesitaban practicar o hacer unos talleres. Después de eso, me mudé para Michigan. Cuando terminé todos mis estudios aquí de estudios graduados en la Universidad de Michigan, yo comencé mi PhD y ellos me vendieron la universidad así, porque cuando sea que tú buscas Universidad de Michigan, si buscas por internet University of Michigan, te sale este tipo de fotos. Pero en realidad, esto no es como se ve la Universidad de Michigan la mayor parte del año. Es así. Así que estén seguros de que ustedes siempre, siempre, siempre hacen preguntas sobre cómo se supone que esté la temperatura y el medio ambiente en el área antes de que uno se vaya para allá para trabajar. Porque es posible que estén congelados mitad del tiempo cuando salen de los trópicos, ¿verdad? Pero lo más importante fue que yo no tan solo estaba afiliado con la Universidad de Michigan, pero que yo también estaba afiliado con el Museo de Paleontología. Está adentro del Museo de Historia Natural de la Universidad de Michigan.
Y este museo es el que trabaja con todos los aspectos paleontológicos. ¿Por qué? Porque yo solicité al Departamento de la Tierra y del Medio Ambiente. Y al haber solicitado a ese departamento, yo técnicamente terminé con un grado en paleontología, porque yo estaba bregando con las ciencias del planeta Tierra, y que son, ¿sabes?, la geología y todo eso. Sumamente interesante porque mi carrera de estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico fue todo lo que vivía ahora y tirando para el pasado. Y esto eran desde el pasado hacia el presente, en este caso. Yo lo que hice fue que, de nuevo, ¿sabes? Por haber hablado con un profesor y él haberme hablado sobre los peces, yo ahora estaba mirando desde el pasado para el presente y podía ver desde el pasado de los peces hasta el presente, que son todos los que están aquí a mano derecha. Esos que están vivos ahora mismo, si tú los trazas, siguen los fósiles de ellos hasta el pasado, lo que puedes ver es que no cambia mucho, excepto al final, cuando acaban de aparecer en el récord de fósiles. En ese momento ellos estaban haciendo un montón de cosas bien locas. Mi enfoque en lo que estaba estudiando se cambió de se puede determinar si estos están relacionados de cierta forma a qué está llevando a cabo estos cambios y cómo eso resulta detectarse como una radiación adaptiva en el récord fósil y en los datos físicos de los animales, que es bien diferente a lo que estaba haciendo previamente. Porque en ese momento el mundo se veía como se ve aquí en esta diapositiva. El mundo era bien diferente. Los ríos estaban formándose por primera vez en ese momento, ríos que tienen movimiento de lado a lado, y la única razón por la cual se podía funcionar de esa forma era porque empezaban a traer raíces de árboles y empezaban a hacer que los ríos curviaran en vez de que se abrieran un montón. Así que estos eran unos ecosistemas casi extraterrestres, ¿sabes? Mientras más para atrás tú vas en la historia, se va poniendo más diferente a lo que uno está acostumbrado. Y yo creo que eso es súper chulo. Pero lo más interesante de esto es que yo terminé trabajando con un fósil bien famoso. Si se acuerdan, cuando yo hablé sobre la transición del agua a la tierra, la transición tenía una sección roja, y en esa sección roja es donde se encontró una de las especies transicionales más famosas de ese tiempo entero, y esa especie se colectó en la misma expedición de donde salió este fósil que yo describí. Y cuando terminamos describiendo el fósil, es primero enorme, y segundo, sí, esa imagen que hay ahí abajo son fotos mías de la reconstrucción que yo hice del fósil de por sí. Pero cuando se comparó con las especies que ya existían de estos en el momento, que hay otros fósiles, pudimos determinar que ellos pertenecían a un grupo que estaba cambiando de una forma bien interesante, que se llama Scaumanacia, abajo a mano izquierda. Tenían unas disposiciones físicas que dejaban saber que era uno de esos grupos donde estaban cambiando rápidamente para empezar a modernizarse en ese periodo de tiempo, hace mucho tiempo. Pero lo interesante de esto fue que no tan solo el cuerpo de ellos puede cambiar, ¿verdad? Si uno describe los fósiles, uno sabe que esto está pasando. Así que, ¿qué pasa si tú tomas esa información de la forma del animal y lo transformas a datos? Y eso fue lo que fue los siguientes componentes de mi disertación. Y específicamente, yo bregué con la parte de abajo aquí de la boca, la quijada. Y es específicamente porque se preserva súper bien y te da un montón de información sobre lo que esos animales estaban haciendo en ese periodo de tiempo. Que estaban comiendo, cómo, si podían succionar o no, si masticaban. Si tú quieres saber sobre, por ejemplo, cuánta fuerza podían utilizar para abrir y cerrar la boca. Pero también teníamos la opción de utilizar datos sobre el cuerpo del animal, ¿verdad? Porque como les mencioné las aletas del previo, la forma que tienen estos animales se puede cuantizar, ¿verdad? Se pueden poner puntos y se puede trazar esta forma y se pueden medir los cambios de una especie a otra especie a lo largo del tiempo. Y en ese caso, nosotros utilizamos, yo con colegas, utilizamos tres ejemplos. Los peces pulmonados que habíamos discutido anteriormente, porque no hay forma de que los pulmonados se desaparezcan ahora de mis estudios. Los celacantos, ¿verdad? Que se conocen como actinistios,
y los holósteos, que son otro grupo bien interesante que la gente típicamente los llama un fósil viviente. Todos estos aquí en conjunto son ejemplos de fósiles vivientes. Así que los holósteos funcionaban como un grupo externo al cual se podía comparar, ¿verdad? Con los bien viejos. Entonces podíamos tomar internamente de los pulmonados y los celacantos, podíamos tomar sus quijadas y podíamos medir las diferencias para ver qué cada cosa nos decía. Y cuando uno hacía eso, de los fósiles le sacábamos presencia, ausencia de diferentes cosas aquí, ¿sabes? ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Qué le pasa aquí arriba? ¿Qué le pasa a este hueso aquí atrás? ¿Sabes? Habían un montón de formas de poder ponerle esto y eso se transformaba en una matriz de ceros y unos y entonces también tomábamos los fósiles y hacíamos esos trazados. Así que teníamos las matrices, teníamos el trazar en dos dimensiones, así, y el trazar las quijadas en tres dimensiones. Así que habían tres diferentes formas de medir cómo estaban cambiando todos estos organismos, pero el resultado siempre era una habilidad de poder estimar cómo estaban cambiando estos grupos a lo largo del tiempo. Y lo que resulta es que para los tres grupos aquí, que los están señalando, los holostios quedan adentro de Actinopterygii, los celacantos quedan adentro de Actinistia y los peces pulmonados quedan adentro de Dipnoi. Para estos grupos, lo que resulta es que los Dipnoi y los actinistios, ambos de estos grupos, incluyendo los peces pulmonados que yo llevaba estudiando desde hacía tiempo, tenían un bajón en la tasa de cambio a lo largo del tiempo que típicamente se usa para describir lo que se llaman los fósiles vivientes. Y eso fue bien interesante porque hasta comparado con los grupos externos todavía había una diferencia que se podía medir. Y eso demostraba que ambos grupos de estos estaban cambiando menos mientras más tiempo estaban en el planeta Tierra y que habían existido. Y la otra cosa que nosotros hicimos con las quijadas, pudo demostrar que irrespectivo a cómo uno medía las quijadas, y los números aquí no son importantes, lo que es importante es cómo se agrupan los diferentes grupos y pueden ver que los anaranjados, que son los dipnoi, están bien grandes, ¿verdad? Y en la gráfica de arriba, a mano derecha, todos esos también son los peces pulmonados. Así que los peces pulmonados siempre, no importa qué se esté mirando, si son datos en tres dimensiones sobre su quijada y los cambios que estaban pasando, si son datos en dos dimensiones para medir cómo estaba cambiando su cuerpo, y también si son datos de presencia y ausencia de diferentes cosas anatómicas adentro de ellos, todos los datos señalan a que habían cambios enormes en este grupo y que ellos tenían una tasa de cambio bien grande en el pasado y que luego de establecerse en un sitio terminaron ecológicamente restringidos y entonces pararon de cambiar. Que eso es súper, súper interesante y abarcador desde el punto de vista de una perspectiva desde el pasado hasta los efectos que pueden estar ocurriendo en el presente con diferentes grupos que son bien diversos ahora mismo y cómo podrían verse afectados con cambios en el momento. Pero a lo largo de todo eso, como también siempre hay diferentes cosas que estamos haciendo, yo trabajé para el Graduate Employees Organization, que se llama GEO, que son un sindicato de la Universidad de Michigan bien grande, y yo en el tiempo entero que estaba haciendo análisis de datos y todo eso, para mis estudios, yo también estaba rigiendo la tecnología del sistema que ellos estaban corriendo para todos los estudiantes de la universidad. Así que yo bregué con bases de datos y yo bregué con análisis de información y de estadísticas, acceso a cosas, por ejemplo, de multimedia, a hacer los vivos, live streams, también hacer más videos y también enviar en diferentes formatos las cosas, ¿sabes? Todo tipo de cosas que tenga que ver con tecnología y cómo podría operar para poder transferir información, pues yo ayudé a construirlo con un montón de otras personas que estábamos todos laborando para ese tipo de cosas en este grupo. Y yo estoy bien, bien, bien feliz y bien satisfecho de poder haber hecho lo que yo hice, porque en el periodo de tiempo entero que yo he estado en mis estudios graduados, ¿verdad? Que ya los terminé con el PhD, yo fui de solamente haber visitado las islas aquí en las Antillas Menores y los Estados Unidos, pero específicamente la costa este de los Estados Unidos, a ahora haber visitado tantos países para poder hacer diferentes cosas, ¿sabes?
conferencias científicas, presentaciones a laboratorios, talleres, visitas a museos en diferentes instituciones, ¿sabes? Institucionales y de museos, dos cosas diferentes, porque es posible que uno visite una institución, pero que no vaya al museo, al menos que uno quiera hacerlo. Pero he tenido tantas oportunidades gracias a poder abrir estas puertas utilizando la ciencia y poder tomar algo que, aunque son aspectos bien efímeros, ¿sabes? Que son un poquito difíciles de comprender o de conceptualizar, cómo poder hacerlo que tenga impacto en diferentes sitios alrededor del mundo, con un montón de diferentes tipos de personas, y también poder comunicar eso con los científicos, pero no tan solo con los científicos, pero con el público en general. Y eso me lleva al último punto, porque esto tomó una ida al zoológico de Miami, vuelta a Puerto Rico, ida para Colorado, de vuelta para Puerto Rico, trabajo en la Universidad de Puerto Rico, ida para Michigan. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Y la contestación es que ahora ya estamos trabajando en Puerto Rico con el Consorcio de Historia Natural de Puerto Rico, que es un sin fines de lucro, que lo que busca hacer es tratar de traer estos diferentes aspectos de la investigación científica, de la educación y del alcance comunitario para diferentes grupos, ¿verdad? Y de la preservación, y no tan solo preservación desde la perspectiva de la conservación, pero preservación desde la perspectiva de los museos y las colecciones, que mucha gente no sabe que también son preservación. Tratar de tomar todas estas ramas y crear un grupo de científicos y la habilidad para esos científicos poder ayudárselo unos a los otros y también poder democratizar su ciencia, para poder transferirla al pueblo puertorriqueño y poder crear una interfaz para ellos unirse y trabajar juntos si de ser necesario, y para crear una red de soporte. ¿Por qué yo menciono eso? Porque ese es el punto de lo que yo estaba tratando de decir. Aparte de tener curiosidad científica, lo más importante para todo este tipo de cosas es, primero, suerte. Y mucha gente no dice esto, pero es verdad. Hay que tener mucha suerte de estar en el sitio correcto, en el momento correcto, y entonces decir sí a la gente correcta. Hay mucha gente que dice sí a la gente incorrecta y eso es mala suerte, eso pasa, ¿verdad? Pero si sigues diciendo sí a suficientes cosas, eventualmente la suerte va a terminar a tu lado y uno va a poder seguir por ahí para adelante en ese camino, ¿verdad? Porque yo inicialmente entré a la Universidad de Puerto Rico estudiando los coquíes, pero salí estudiando los peces pulmonados. ¿Yo sabía que eso iba a pasar? No. Pero la curiosidad intelectual me llevó a hacer un montón de preguntas a gran escala de cómo los animales cambian a lo largo del tiempo entero, que han existido, y entonces, gracias a estar estudiando eso y a que un profesor acababa de llegar, todo eso me puso en el camino para donde yo estoy ahora mismo. Y número tres, las conexiones que uno tiene, ¿verdad? Y es la red de soporte que yo mencioné anteriormente. Es mucho más fácil para gente que tiene una red de soporte, y puede ser lo que sea, puede ser económica, puede ser de familia, puede ser de amigos, puede ser de colegas, puede ser de lo que sea. Pero siempre y cuando uno tenga esa red que va a acogerlo para estar seguro de que la persona no caiga demasiado, si uno tiene eso, pues entonces en ese momento uno va a ser mucho más probable que tenga la oportunidad de poder hacer las cosas que uno quiere hacer, ¿verdad? Porque no tan solo uno va a tener conexiones con colegas, con amigos, que eventualmente van a terminar siendo amigos y o colegas, ¿sabes? Colaboradores por el resto de la vida, pero también cuando sea que uno necesita ayuda, que es todo el tiempo. Cuando sea que uno necesita ayuda y que uno necesita colaborar porque no se puede hacer algo, porque tienes que aprender algo más, pues entonces se puede utilizar a esa red de amistades, la red de las personas que pueden ayudarte desde lejos, ¿verdad? Y red de familiares que te digan sí, que te dejen quedarte en la casa de ellos, que te dejen vivir en otro lado por un periodo de tiempo en lo que estás haciendo diferentes cosas, ¿sabes? Que me permitan a mí, por ejemplo, yo terminé haciendo un internado en la Universidad de Chicago en un punto, ¿sabes? Fue un mes
¿verdad? El poder hacer eso y tener el soporte de la gente que está cercana a uno es sumamente importante. Pero también, obviamente, la importancia de las cosas económicas no se puede no mencionar, ¿verdad? Porque se necesita ese respaldo económico para uno poder llegar a hacer las cosas que uno quiere hacer, aunque sean fuera o dentro de Puerto Rico. Y esa es la visión del consorcio en realidad, ¿verdad? Queremos tomar la potencia de la excelencia de la ciencia puertorriqueña y queremos dársela de una forma bien equitativa a el pueblo y también queremos darle soporte al pueblo y a la comunidad científica de manera de conexiones o colegial, ¿verdad? Académico, pero también económico. Les doy las gracias por todo esto. Si quieren encontrar más información, lo pueden encontrar en arroba con hisnat, como pueden ver ahí, estamos por todos lados. Y también pueden ir a elconsorcio.org, que es nuestra página web donde tenemos los calendarios de todas las charlas que vamos a estar dando y otros eventos. Si quieren involucrarse, por favor, sigan la información ahí o visítenos en el Patreon arroba con hisnat también. Ya estamos, así que las preguntas no van a estar en el vivo. Las preguntas van a estar solamente para la gente que está ahora mismo viendo la charla virtualmente. Así que les doy las gracias a toda la gente que ha estado aquí de vivo y les doy las gracias a la gente que ha estado en la charla ahora mismo presencialmente.